Madre mía, chicos y chicas, lo de Kan Yaman y su familia se nos está yendo de las manos. Y justo ahora, cuando se supone que todos deberían estar de luto. Es que no tiene sentido. O sea, olvidaos de las últimas noticias, esto es mucho más fuerte. ¿Os acordáis de lo trágico que fue el funeral de su tío? Pues parece que ahí, entre velas y sollozos, se desató una bronca monumental entre sus primos. Sí, habéis oído bien. Para ser honestos, esto es salseo puro y duro, pero de ese que duele, ¿sabéis? Porque estamos hablando de una pérdida familiar, un momento delicado, y en lugar de estar unidos van y se lían a gritos. Yo me pregunto, ¿qué les pudo pasar por la cabeza? ¿Tanta tensión acumulada que explotó en el peor momento posible? Muchos dicen que fue por temas de la herencia, que es lo típico, pero yo sospecho que hay algo más gordo detrás. A lo mejor no se hablan desde hace años y el funeral era la única excusa para sacarse las vergüenzas a la luz. Lo que yo creo que está pasando es que la fama de Kan Yaman, que es un torbellino, de alguna manera también ha salpicado a su familia. Quizás hay envidias, o la presión de mantener las apariencias, o quién sabe qué. Pero montar una pelea en medio de un funeral, eso es nivel Dios. Poneos en el lugar de los padres de la viuda, qué vergüenza debieron pasar. Y ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con esto? ¿Se van a hablar después de esto? ¿O esto es el principio del fin para la unidad familiar de los Yaman? Porque si esto sale a la luz, como seguramente saldrá, la imagen pública de Kan, que ya tiene sus detractores, se va a resentir todavía más. Y no me extrañaría nada que sus primos lo utilizaran para sacar algún trapo sucio. Yo he escuchado por ahí que la pelea fue bastante fea, con gritos y hasta algún empujón. Imaginaos la escena. Gente intentando consolarlos y ellos ahí, dándose la matraca. Es que me pone los pelos de punta pensarlo. ¿Cómo se supera una tragedia así cuando encima tienes que lidiar con estas broncas familiares? Muchos dirán que es un tema privado y que no deberíamos meternos, pero vamos a ver, estamos hablando de la familia de Kan Yaman. Un personaje público. Y esto, queramos o no, acaba afectando a la imagen de todos. Y además, ¿quién no tiene curiosidad por saber qué ha pasado? Lo que sí está claro es que esta riña ha empañado por completo el recuerdo del tío fallecido. En vez de centrarse en el duelo, la familia ha tenido que lidiar con este espectáculo lamentable. Y esto, chicos, deja una herida muy profunda. Ahora me da mucha curiosidad saber qué tipo de relación tenían estos primos antes de este incidente. ¿Siempre fueron así de conflictivos o es algo nuevo que ha surgido por alguna razón que desconocemos? Porque no es normal que en un momento tan sensible, la gente pierda los papeles de esta manera. ¿Creéis que esta pelea familiar de los primos de Kan Yaman es algo que se podrá solucionar, o es una fractura demasiado grande como para sanar? Dejadme vuestra opinión en los comentarios.